Mi esposo siempre me dice que para crecer hay que endeudarse. En lo grande y en lo pequeño, ¿no es cierto? Si uno quiere crecer, tiene que buscar financiamiento y tiene que asumir deuda con el compromiso de que esta va a ser honrada, ¿verdad? Esa evaluación que él hace las entidades crediticias, que evalúan si es que yo, como pequeño empresario, voy a poder honrar ese crédito y si es viable mi negocio para que el banco confíe en mí una suma de dinero, ¿no es cierto? Un crédito financiero. Vamos a hablar de este tema, sobre emprendedores y la clasificación de riesgo. ¿Qué significa? ¿Cómo ocurre esta evaluación? ¿Qué requisitos debo cumplir para yo presentarme como un emprendedor, un pequeño empresario, a una entidad financiera a solicitar un préstamo? Estamos con el profesor Gino Dodero de SAN para hablar de ese tema. Gino, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, ¿es Sí, verdad así? ¿El que no se endeuda no crece? Efectivamente. La deuda es importante para el crecimiento de cualquier emprendedor. No hay que tenerle miedo. De las personas. No hay que tenerle temor, pero hay que saber que uno tiene la responsabilidad de manejar bien esa deuda, de manejar bien ese dinero recibido en el uso de, obviamente, de lo que es... Para el que lo hemos solicitado, su negocio, ¿no? Así es. Por supuesto, cuando estamos hablando de los emprendedores, el negocio. Así es. Y cuando estamos hablando nosotros de las personas naturales que no tienen negocio, estamos hablando de que para consumir, para cualquier otra actividad, pero que sí va a ser honrada, ¿no? De acuerdo. Efectivamente. Nos enfocamos hoy en los emprendedores, en esta gente que tiene una idea brillante, la echa a andar, el negocio crece, pero de pronto se encuentra que ya no tiene capital para invertir. ¿Y qué hago? Busco socios, si soy persona natural no puedo, tengo que constituirme como persona jurídica, ¿y luego qué? Sí, efectivamente. Es decir, los emprendedores normalmente tienen lo que se llama características diferenciadoras. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente no están muy informados, normalmente tienen poco capital y normalmente también mezclan un poco el dinero de la casa con el negocio. Claro. Entonces, pero sí, tienen que ir al banco. Y van al banco y presentan su solicitud de crédito al banco, a una caja, ¿no? A una entidad financiera en general, y presentan esa solicitud de crédito. Esa solicitud de crédito es procesada básicamente por la historia de esta persona. ¿Qué se necesita para ir a pedir un crédito? ¿Qué documentación tiene que llevar uno? La formalización de esa persona natural como negocio, ¿no? Uno está formalizado, uno tiene ya sus actividades en desarrollo y presenta sus documentos como obviamente lo que es su RUC, ¿no? De acuerdo. A ver, si tiene poca actividad crediticia, digamos, ¿cómo se mide, cómo se clasifica a este La nota que se le pone va a estar basada en la capacidad de pago, ¿cierto? Capacidad de pago y el cumplimiento. Si no tiene mucho historial, vamos a ver seguramente que los bancos van a revisar dónde se desarrolla esta pequeña empresa, cuál es su mercado, ¿no? Cuáles son sus clientes, qué aforo tiene de personas a su negocio comúnmente, es decir, la visita va a ser muy importante. De acuerdo. Entonces los bancos van a mirar eso, van a observar todas esas actividades que hace este emprendedor y de acuerdo a eso van a decir, sí, tiene potencial. Tiene potencial, efectivamente, esa es la palabra clave y precisa. Tiene potencial, está desarrollando bien sus actividades, es disciplinado, trabaja duro. Entonces, se nota eso, ¿no? De acuerdo. Me imagino que también evaluarán, claro, quien no ha pedido nunca un crédito grande, un préstamo grande, ¿no es cierto?, el comportamiento respecto al pago de tarjetas de crédito. Seguramente, si es que las tuviera, ¿no? Porque se va a involucrar todo lo que significa esa persona natural y jurídica, ¿no? O como persona natural de negocios. Todo ello se va a observar y se va a medir. De tal manera que podamos decir... es normal su desenvolvimiento, por lo tanto, va a nacer el crédito. ¿Qué ocurre si advierte, en qué circunstancias, mejor, a ver, en qué circunstancias se rechaza una solicitud de crédito? Una solicitud de crédito se rechaza cuando no está formalizado, cuando no hay formalización, no paga sus impuestos, por ejemplo, no tiene sus registros al día, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se va a rechazar porque no cumple esos requisitos mínimos. Y otros porque seguramente sus actividades son muy eventuales, son muy esporádicas, entonces no tienen una recurrencia de ingreso de fondos. El flujo de caja es lo que se mide ahí, ¿no? Claro, o sea, el banco lo que necesita saber, o la entidad financiera necesita saber, es que mensualmente vas a honrar
esa deuda, ¿no es cierto?, que estás claro contrayendo, que, sí. que va a entrar el dinerito a esa caja registradora para que les pagues a ellos y que tú puedas crecer. Efectivamente. Ahora, se pueden presentar imponderables, me dieron el crédito, pero puede pasar que un mes un imprevisto y no puedo llegar a pagar. ¿Qué haces? Existe lo que se llama la clasificación del riesgo, justamente. La clasificación del riesgo va a ponernos una nota. Esa nota que nos dice, si te estás, digamos, dejando de pagar, si estás dejando de pagar mucho tiempo, entonces es débil tu flujo frente a cualquier imponderable en el mercado. Entonces te voy a clasificar en problemas potenciales. Hasta los 8 días de incumplimientos, problemas potenciales. Pero de 8 a 30 días ya la cosa cambia, ¿no? Entonces ya está demorando mucho más en pagar tanto el principal o los intereses, y entonces ya tendríamos que clasificarlo posiblemente en deficiente, ¿no? Y cuando llegas a esa clasificación, ¿qué ocurre? O sea, al banco no le queda más que esperar a que tú puedas pagar. El banco pasas a la cartera de morosos. Efectivamente, el banco comienza digamos, a dejar de entregar créditos, ¿no? ¿Por qué? Porque se nota que está pasando ciertas dificultades, ¿no? De acuerdo. La cuestión está en que también el banco, el funcionario muchas veces, o a veces, sufre un susto. Y ese susto es porque no está visitando recurrentemente a su cliente, no lo conoce muy bien, o no conoce los imponderables que se puedan presentar en el mercado, ¿no? O sea, que el interés debe ser de ida y vuelta, ¿no? O sea, uno si tiene un problema, inmediatamente comunicarse con su sectorista, explicarle, ha pasado esto, darle la tranquilidad de que ya voy a honrar en tanto tiempo, ¿no? La comunicación, excelente. La comunicación, de un lado, está del emprendedor de no perder esa confianza. Y no perder esa confianza es justamente comunicar qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede, ¿no? ¿Cuáles son los imponderables? Que no son porque él esté malgastando el dinero, sino porque hay imponderables en el mercado que definitivamente lo van a afectar, tarde o temprano. Eso es para todas las empresas en general. Claro, estar comunicado con el sectorista, hacerle saber. Finalmente, analizar las causas probables del problema, identificar soluciones, todo eso pasa por estar conectado. Estoy leyendo la diapositiva que no es esa. Claro, una buena clasificación. La anterior, por favor, Edith. Oye, una buena clasificación es pagar puntualmente, ¿no es cierto? ¿Cuántas clasificaciones hay? Tenemos clasificaciones normal, que, o sea, no solamente se le va a cargar, digamos, el 1%, el banco va a reservar 1%, ¿no? Del dinero. Reserva 1%. Después tenemos en problemas potenciales, donde ya vienen unas tablas específicas de clasificación de acuerdo a las garantías que tienen esos clientes, ¿no? Pero ya tiene que reservar más. Ese es problemas potenciales. Después tenemos deficiente, que ya reserva mucho más, ¿no? Y ya la secuencia de pagos es difícil, esa es la consecuencia, ¿no? Y tenemos dudoso y pérdida, donde ya la situación es crítica, ¿no? Es crítica. Es muy difícil, ¿no? Esas son las 5 clasificaciones que existen. Pero esas son las consecuencias de no pagar. De no pagar. Ahora, el tema del pago, a eso quería ir. ¿Qué es lo aconsejable? No quedarse en el mínimo, o sea, porque uno se le puede pasar años pagando solamente intereses y el capital no reduce, ¿no? Claro, lo que sucede es de que estamos acostumbrados a pagar el mínimo. El mínimo siempre, como las tarjetas, ¿no? Como la gente cuando usa su tarjeta de crédito. El mínimo. No, aquí no es así. Aquí tenemos que y cuando se paga el mínimo, ¿qué tanto de capital estás amortizando? Cuando digo capitales, te presto 100. ¿Qué tanto de esos 100 pago? Porque hay un interés mensual que debo pagar por ese préstamo que me dieron. ¿Qué tanto de esos 100 estoy pagando? Depende del plazo. Si, por ejemplo, tenemos una tarjeta de crédito, esta tarjeta de crédito puede estar pagándose pues en 120 meses. Claro. Y eso no debe ser. No. Bajo ningún concepto, ¿no? Porque siguen reutilizando y siguen pagando el mínimo y siguen reutilizando, y eso no debe ser. Entonces, ¿lo mismo aplica para los grandes los emprendedores créditos? No, se les estructura su crédito. De tal manera que paguen una porción del capital en el plazo pactado, ¿no? Esa amortización del principal es clave, cumplirla sí o sí. Y el resto eso es bien importante. Es muy importante. O sea, es con el sectorista quien estructura, te dice, tienes que pagar tanto mensualmente para que el capital siempre vaya reduciendo. Efectivamente. Y esto siempre
menos de un año. Aplica, ¿Por ya. qué? Porque son operaciones de corto plazo. Ya. Si vamos a ¿De operaciones qué montos estamos hablando? Bueno, las operaciones de corto plazo no son de 20.000, 30.000 soles, Ya. depende. Claro, ¿no? es que estamos hablando de Va a depender de emprendedores, además. para qué necesita, ¿no? De acuerdo. ¿No? Es para su Ajá. capital de trabajo, para comprar la mercadería, los insumos, con lo que va a producir, ¿no? Ya. ¿Se puede hablar de prepago en este tipo de Sí, estructuras? por supuesto que sí. Se puede prepagar Claro, sin me fue ningún súper inconveniente. bien, entonces... Sí, se vende y entonces si el ciclo se vende acorta más. es mucho mejor. Claro. El banco dice, está generando mucho más rápido y el banco Puedes aplicar a un nuevo confiesa crédito, a claro. un nuevo y más grande, De acuerdo. ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. De No, verdad que Florencia, cuando se explica en gracias a términos tan usted. sencillos, todos entendemos sobre economía. Un gusto. Muchas No, gracias a gracias. usted. Gracias. Terminamos nuestro bloque económico así.